Buenas, ¿Cómo estás, Ariel? ¿Todo bien? Francis, ¿todo bien por ahí? Todo tranquilo. Un día de lluvia, pero todo Uf, bien. y se espera un fin de semana de lluvia también, así que, bueno, Fran, Hace esperamos un bien. ratito, ¿te parece? ¿Cómo? Esperamos un ratito a ver que se sume un poquito de gente. Como usted diga. Yo estoy acá firme, como soldado al pie del cañón. eh, sí, eh, Qué placer, muchas con gracias. esta excelente iniciativa que han hecho ustedes. Muchas gracias, Fran. Es un placer para mí y para todos los miembros de AIN que puedas asistir a Por hacer esta favor, actividad con nosotros. el placer es mío. Buenísimo. ¿Te ¿Cómo te cortaste trata el la pelo? cuarentena? Me corté el pelo, sí, me corté el pelo. ¿Estás entrenando por ahí, Fran? Siempre, Excelente. ¿En siempre. casa? Sí, o donde sea, en casa, o a veces visito el gimnasio de algunos amigos. Bueno, Sí, ahora está más difícil, ¿no? está mucho Pero, más difícil. eh, pero siempre algo hay que hacer. Siempre. Si no, no me gané la Totalmente. ducha. Sí, así es. ¿Qué tipo de actividad estás haciendo ahora? ¿Seguís con el CrossFit o...? A veces hago un circuito de CrossFit o algún WOD. A veces hago fuerza directamente para evitar la sarcopenia a mi edad. Sí, Y, y a veces ando en bicicleta, hago caminatas, remo. Remo ergómetro, ¿no? Un poquito de... sí, sí, sí. con eso me manejo bien, tranquilo. Excelente, excelente. ¿Y vos Bueno, seguís entrenando? yo sigo entrenando ¿Vas a CrossFit competir también. de nuevo? No, no, no. Ya no. Ahora estoy entrenando acá, tengo un mini gimnasio, así que entrenando todos los días, como se debe también. Excelente. Muy bien, muy Así bien, muy bien. que bueno, Fran. Bueno, le voy a dar inicio entonces a esta actividad Ok. para presentarme ante todos los que están viendo. Soy licenciado en nutrición Ariel Romero, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, fundador y coordinador de lo que es la Alianza Internacional de Nutricionistas, en conjunto con otros colegas de diferentes países de Latinoamérica, que seguramente estarán presentes por acá. Y bueno, hoy tenemos el agrado de hacerle una entrevista al gran Francis Holloway, ¿sí? Que es maestro en nutrición, ¿sí? ISAC 4, hizo grandes estudios, asesor de Comité Olímpico de Estados Unidos y muchísimas cosas más que seguramente hay una gran lista, pero bueno, muchas gracias, Fran, por estar con nosotros y apoyarnos en esta iniciativa. Por favor, es una excelente iniciativa que han hecho y cómo no apoyarlo, por supuesto. Gracias, Fran. Y bueno, yo como que pensamos con el grupo salir un poquito de las cosas que se ven actualmente o de lo que se ve charlar sobre dietas específicas o cosas específicas. Y Ajá. la realidad es que queremos saber un poquito de vos, ¿sí? Queremos saber un poquito de vos, de cómo iniciaste, qué es la nutrición para vos, que nos cuentes un poquito de lo que sentís hacia esta rama, esta carrera. Y se define con una palabra que es pasión. Realmente ha sido mi pasión toda mi vida, desde antes que yo supiera el nombre o que existiese. O sea, yo me acuerdo de chico, apenas aprendí a leer, a los 5 años ya leía todos los envoltorios, los ingredientes de los productos, veía películas de Tarzán y bueno, me impactaba cómo, Qué bien. claro, cómo el medio ambiente, la actividad física y todo generaba un físico atlético, después era fanático del fútbol,
quería ser futbolista, como todo chico en Argentina, Sí. como es, y también quería ser fuerte, como Tarzán. Y mezclaste todo, Y, mezclaste todo. y yo me acuerdo preguntarle a mi madre siempre me decía, come esto porque tiene tal cosa. Crecí en el campo, mi papá administraba un campo, y a la mañana traían leche y la poníamos en la desnatadora a mano, y por un lado sacábamos la crema, por el otro lado la leche, eh, ¿verdad? Todo me acuerdo de eso, me acuerdo de hacer huevo duro del gallinero con extracto de carne, me Sí. acuerdo de los asados, que tenía mi cuchillo oficial para asados. O sea, toda una tradición, ¿Salís una con eso? cultura de ahí, ¿no? Sí, sí. Y, y me acuerdo, después nos mudamos a la ciudad, y yo tenía ya 7 años y le pregunté a mi mamá qué podía hacer para que me crezca el músculo. Y ella me dijo, come avena. Le pregunté a mi papá y mi papá me dijo, dormí mucho, hace mucho ejercicio y comé mucho. Sí. Ah, sabía Y, algo, sabía. pero bueno, entonces agarré un plato de avena, en un plato le puse avena, le puse leche, empecé a comer cucharadas, y hasta que me llené, y ahí flexionaba el bíceps para ver si había crecido o no. Y como no había crecido, seguía comiendo más. Seguía comiendo. Y lo único que me Está creció fue bien. la panza. Pero, Bien. o sea, yo me doy cuenta recordando esto que ya era algo innato en mí. Lo que pasa es que nunca lo concebí como una profesión, no sabía que existía. Para mí era algo de los médicos. Y bueno, estuve 10 años viviendo en Estados Unidos, y ahí no existía nutrition. Existía, la carrera se llamaba Home Economics, o sea, economía hogareña, era el nombre, Ah, que incluía ah, materias de nutrición, incluía, qué sé yo, el presupuesto. Era sí. una época donde, bueno, había, digamos, eh, una sociedad en el mundo bastante patriarcal, donde el señor iba a trabajar y la señora se quedaba en la casa y manejaba la economía. Entonces nunca lo concebí como tal, pero siempre me Claro. interesó, leí libros, hice experimentos, hice ayunos, hice dietas veganas, hice dietas cetogénicas. Me acuerdo tener 10 años en el 76, 12 años tenía, 76, y mi papá, ingeniero, fascinado con cómo cuando dejas los hidratos de carbono por 3 días, el cuerpo agarra las grasas y las convierte en cuerpos cetónicos, y ahí usás cetonas, y que podés comer tocino, panceta, huevo frito, salamín, todas estas cosas, quesos, estas cosas grasosas supuestamente prohibidas, y bajabas de peso. Y ellos estaban fascinados con la dieta de Dr. Atkins, ¿no? Entonces, siempre me interesó muchísimo el tema. Siempre me fascinó el tema. Y cada vez que veía a alguien, yo era joven, veía a alguien que tenía músculo fuerte, yo le preguntaba, ¿qué comes? ¿Qué comes? ¿Ah? Como te Y queda, te daba la curiosidad. sí, 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 siempre traté de ir a bibliotecas, leer. Me acuerdo que compré mi primer revista Apolo en un kiosco en Buenos Aires, año 80 era más o menos, y estaba Arnold Schwarzenegger en la tapa y yo ni sabía quién era. Uh, Pero, sí, sí. en fin, Como que empezó desde qué sé yo, chico y se siempre estuvo fue, y ahí. fue creciendo. Fue creciendo esta pasión hasta Sí, llegar a. sí, 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 o sea, mi intención era volcarme más a la actividad física. Hice cursos de entrenamiento, de actividad física, iba al gimnasio, corría, hice cursos de pliometría, de todo un poco, ¿no? Siempre me interesó toda la actividad física, todos los deportes, me fascinaron, desde natación, correr distancia, velocidad, lanzamientos, saltos, fútbol, Todo. hockey, rugby, todo me pareció fascinante. Me Ya, sigue ya, ya pareciendo fascinante. tenías marcado el camino desde un inicio. Entonces,
acá puedo meter la siguiente pregunta que tenía pensada hacerte. ¿Y por qué elegiste la nutrición deportiva? Y es a todo esto que me contás, que ya venías. Bueno, siempre me fascinó la interacción de nutrición y ejercicio y su capacidad de modificar el cuerpo humano. Es fascinante eso. Es algo increíble. Y justamente la antropometría es la manera de cuantificar esos cambios. Entonces, esas tres áreas, preparación física, antropometría como método de evaluación de los cambios y de estudio de las estructuras, y la nutrición, todo interactuado era fascinante y ya lo estaba haciendo antes de estudiar nutrición. Entonces, cuando me di cuenta que empecé a explorar bastante de preparación física y me gustaba muchísimo, pero tal vez no tanto como me gustó la nutrición. La nutrición era algo, porque también me interesaba mucho la salud, no solo el deporte. Y la nutrición me pareció fascinante, realmente fascinante. No sé, porque era algo innato. Sí. Entonces, bueno, empecé a estudiar nutrición cuando finalmente me di cuenta que sí existía la carrera de nutrición, pero no existía nutrición deportiva. Y en el primer año de facultad mis profesoras me decían, Francis, ¿por qué estás acá? Y yo decía, y porque quiero trabajar con deportistas, con gente sana. Y dice, estás en el lugar equivocado. Si no te gusta el hospital, estás en el lugar equivocado. Y si bien me interesaban las materias, estoy hablando del año 89, cuando había poca investigación del tema, o menos. Entonces, bueno, lo que me decían, básicamente lo que aprendí el primer año era que me enseñaron que ningún suplemento funcionaba, que Uf, no tenía sentido comer más proteína que 0,8 gramos por kilo, que una persona normal, y que con solo comer más calorías ya estaba en un deporte. Y yo no lo podía va. creer. Entonces, y después todas estas materias que tenían que ver más, me costó mucho, me fue muy difícil. O sea, yo no tengo un cerebro para bioquímica, fisiología, microbiología. Y de hecho tuve que recursar esas materias porque me fue mal, las fracasé. Y como es, eso más otras materias de relleno como administración de alimentos, como es, ciencia de los alimentos, qué tenía que tener una lata para conservarse. Todo eso no me interesaba. Y estudiar todas las patologías tampoco me interesaba, ni los diabéticos, ni los caquéxicos, ni sidosos, ni Sí, hipertensos. nada. Todo eso me aburría. Entonces, a mí me encantaba el deporte. Entonces, bueno, temporariamente dejé la carrera, en parte por eso y en parte porque me quedé sin dinero. Uf, Pero bueno, y más allá. había hecho, por lo menos había hecho 1 año y medio, 2 años de la carrera. Y regresé al país y empecé a trabajar de instructor en gimnasios y hacer personal training y tomar cursos de entrenamiento. Tomé los cursos de entrenamiento del profesor Anselmi, y él me invitó a hacer una pasantía con la selección de levantamiento de pesas. Y eso me cambió la vida, porque fui ahí y me recibieron muy bien. Estos levantadores de pesa con quienes todavía mantengo una estrecha amistad, estoy hablando del año 90, 91. Entonces, hace 30 años que mantengo esta amistad con ellos. Gente noble, gente humilde, gente trabajadora, gente que conoce lo que es el esfuerzo. Claro. Y bueno, y con ellos aprendí muchísimo y aprendí de levantamiento. Y lo bueno de estar en el gimnasio de pesas es que todos los deportes, tarde o temprano, pasan por ahí. Entonces conocí prácticamente casi todos los deportistas de todos los ramos y aprendí muchísimo de ellos, ¿no? Muchísimo. Qué Y lindo. en esa época, bueno, no tenía dinero para volver a seguir estudiando nutrición, pero ¿qué hacía? Compraba los cassettes, porque en esa época habían cassettes, de un congreso en Estados Unidos con los popes de la nutrición deportiva, y tomaba 2 colectivos para ir a hacer esta pasantía en el CENARD,
con los levantadores de pesas, y escuchaba con un Walkman, escuchaba estos cassettes una y otra vez, una y otra vez. Y después tenía el material impreso del Instituto Gatorade de Ciencias, que habían impreso mucho material de nutrición deportiva, y cuanto libro encontraba, había libros buenos que leí, otros que eran chantadas, pero era obsesivo mi necesidad de conocimiento, era una obsesión. Por ahí no dormía, pero me pasaba toda la noche leyendo el libro de fisiología de McArdle, Catch y Catch. Está bien, entonces todo lo que podía, y me memorizaba los discursos de estos expertos. 15 años después, o 20 años después, cuando finalmente conocí a estos expertos, que me invitaron a mí a un congreso, me acuerdo en 2006, en Italia, en Paveno, en el Congreso Premundial, yo los veía ahí y no lo podía creer. Y yo iba a ellos y les podía recitar sus chistes que habían dicho hace 10 años. Y sus modismos, y ellos no lo podían creer. O sea, tal fue mi grado de obsesión. Y bueno, y todas mis debilidades y mis luchas, el ciclo de Krebs, tuve que estudiarlo 7 veces hasta que lo entendí. Después no entendía estadística, no sabía leer un paper científico. Entonces fui a Castiglia, Vicente Castiglia, el metodólogo, tomé sus cursos. Recién la tercera vez que tomé el curso entendí las estadísticas básicas. Después, apenas tuve un poco de dinero, le pagué clases particulares. 7 años estudié metodología e investigación con él. Y me abrió la cabeza y me dio un panorama y de cómo aprender, de cómo estudiar. Y al mismo tiempo estaba, empecé mis amigos entrenadores empezaron a derivar sus alumnos para que les haga una dieta. Yo digo, mirá, yo no terminé la carrera, hice un par de años nada más. Dice, no nos importa, estoy cansado de mandarla a la nutricionista de la obra social que abre un cajón y le da la misma dieta sin hidratos a todo el mundo. Y eso no me sirve. Y entonces yo lo que hacía era acomodar el estilo de vida. Era un ordenador de vidas. Porque mucho de la nutrición o la mala nutrición era un desorden. Comer a otros horarios, hacer las cosas mal, ese tipo de cosas. Entonces yo les ordenaba la vida, nada más. Les decía, mirá, no me recibí, ¿está todo bien? Sí, yo confío en vos. Y bueno, ok. Y si había un caso clínico lo derivaba. Entonces, bueno, y aprendí mucho de esa gente, muchísimo. Y los les medía los pliegues de grasa corporal. Los medía mal porque no sabía medirlos. Pero me tiré a la pileta y lo hice. Ese es el tema. Como dicen los americanos, first get going, then get good. Primero, anda a hacerlo, después vas a ir mejorando. ¿Cómo es? En muchas cosas, eso fue mi caso. ¿Cómo es? Siempre busqué la manera. Y, qué sé yo, no sabía usar una computadora, un ordenador, yo ya tenía 30 años. Entonces hacía todos los cálculos de, por ejemplo, del fraccionamiento anatómico en 5 componentes, todas las fórmulas, las hacía todas a mano. Pero, en fin, después, bueno, tuve buenos profesores como Castiglia, tuve muy buenos profesores. Ahorré 6 años, me acuerdo, ahorraba. No tenía nunca tuve celular hasta hace 5 o 6 años. No tenía auto hasta que nació mi primer hijo. Andaba en bicicleta, tomaba colectivos, ahorraba y lo único que gastaba era en libros y en un viaje de estudio, qué sé yo, o a Cuba, o a Australia, o a Estados Unidos. También tuve suerte que en esa época el peso argentino era $1, $1, en los 90, y eso me permitió ahorrar en dólares. Sí. Entonces pude ir con esos dólares a terminar mi carrera de nutrición en Estados Unidos, ya sabiendo que se podía, con otra convicción. Y por ejemplo, si la profesora decía, bueno, lean de la página 11 a la 22, yo leía hasta la 34. Entonces, todo lo hacía más.
Sí, sí, Y con lo difícil que era para mí en esa época conseguir un paper científico, no es como ahora. sí, ahora. Iba a la biblioteca y visitaba universidades que estaban en pueblos cercanos y me pasaba horas y horas en las bicicletas, en las La bicicleta. bibliotecas, bajando papers de la década del 50, de la década del 60, toda la historia de alguna rama de nutrición deportiva o de antropometría o lo que sea. Entonces, al final fue duro, tuve que pedir plata prestado, comer en el Ejército de Salvación, pero lo hice y obtuve mi título de nutricionista. Y como es, me acuerdo, tomé un micro a Seattle. Yo estaba en California, fui hasta Seattle, que estaba el congreso más importante de medicina del deporte, el ACSM. Esto era el año 99. Y el doctor Bill Ross, el capo de la antropometría, me dijo que si yo trabajaba en el stand de Roscraft, no tenía que pagar el congreso y podía ir a las charlas que yo quería. Entonces, bueno, Feliz, feliz. fui y me acuerdo, me hospedé en un albergue de la juventud y éramos como 20 en una habitación y hacía calor, entonces yo abría la ventana y había otro sujeto ahí adentro que cerraba la ventana. Entonces me estuve peleando como 4 horas con esta persona, no dormí. Estuve todo el día en el congreso y comía las muestras gratis que había de barras de cereal, de bebida deportiva, todo Sí, eso. Y a sí. la noche hubo una ceremonia de bienvenida a todos los extranjeros. Y yo estaba ahí, me acuerdo, estaba hablando con Will Hopkins, el gran estadístico de Nueva Zelanda. Y me mareé, me desmayé y me caí desmayado ahí, en mi primer congreso. Y cuando me despierto, está toda la historia de los últimos 20 años de fisiología del ejercicio alrededor mío, mirándome, y yo con mi cartel Francis Holloway, Argentina. Esa fue mi introducción a ese Marca, mundo. Y los próximos marca. días, en el Congreso, qué sé yo, Bill Rosenthal venía, qué sé yo, Per Olof Ostrand, el gran fisiólogo sueco, venían todas estas eminencias que Bill Ross conocía y decía, quiero presentar a Francis Holloway. Sí, sí, lo conocemos, es famoso. Sí, El que se desmayó. sí, usted se desmayó. Quedaste marcado, quedaste marcado. Pero bueno, así fue mi historia. Y después, bueno, volví a Argentina con ganas de compartir todo esto Sí, con mi gente, ¿no? Y con el país que tanto quiero. excelente. Bueno, Fran, ahora voy a pasar a otra preguntita. Eh, Esto va un poquito más a lo personal y saber cuál es tu deporte favorito para trabajar. ¿Cuál es el que más te gusta? Bueno, lo que a mí me gusta en nutrición deportiva es cuando te exigen. Si es un deporte con poco gasto calórico, con poca deshidratación, con poco requerimiento de algún macronutriente, ya sea proteína o hidratos, con poca necesidad de modificar la composición corporal, bajar el grasa, y la verdad que me puede encantar el deporte, el ambiente y su gente, pero desde el punto de vista de nutrición deportiva no es tanto. Eso es lo que me pasó con fútbol. Yo amo el fútbol, soy un futbolista frustrado. La gente del ambiente de fútbol me trató tan bien, que yo solo tengo, pero tantas palabras de agradecimiento al ambiente del fútbol, porque es gente genial. Y fue increíble conocer ídolos del fútbol y de trabajar en Boca, trabajar en River, trabajar en un club en Japón, en clubes de Paraguay. Ha sido fascinante esto, o con la Federación Mexicana de Fútbol. La verdad que ha sido fascinante este tema, desde el punto de vista que a mí me gusta ese deporte. Ahora, desde el punto de vista nutricional, la mayoría del trabajo que tenía que hacer o que me pedían los técnicos era de policía nutricional. Había un entrenador que me decía, anda a revisar los basureros en las habitaciones de la concentración para ver qué están comiendo realmente. Y yo digo, a mí no me gusta ser policía nutricional, lo detesto. No es algo que me guste, ¿se entiende?
Sí, Entonces sí. ahí tenés dos cosas, un deporte que amo y el trabajo que no me gusta tanto porque no hay tanto para hacer. Ahora, después por otro lado hay un deporte como, bueno, ahora estoy trabajando mucho con fútbol americano en Estados Unidos y al igual que el rugby, pero más todavía, es fascinante porque es gente que tiene que aumentar 20, 30 kilos de masa muscular. Entonces, ese trabajo, buscar esos esqueletos, esos años, ver qué niveles pueden llegar en la adolescencia, luego los 21 años y de ahí en más, cuál es el potencial de crecimiento. Entonces, eso me parece fascinante. Otro tema fascinante es el triatlón. También estar 8 a 10 horas haciendo ejercicio constante, gastando 10.000 calorías cuando solo puedes ingerir 3.000 a 4.000, deshidratándote, ¿sí? Entonces, esas cosas son fascinantes. O el fisicoculturismo, por ejemplo. Tenés que al Extremo. mismo tiempo maximizar el músculo y minimizar la grasa. Es durísimo. Y es un deporte que me enseñó muchísimo y por el cual siento un gran respeto. Porque el sacrificio que hace esa gente no lo he visto en nadie, muy poca Sí. gente. Y después también me fascina el CrossFit. Me fascina el CrossFit porque incluye muchas de las cosas que a mí me gustan. A mí me gusta entrenar, ¿viste? No tanto qué sé yo, los deportes me gustaba el remo, me gustan los deportes que usan todos los músculos. Como, pero qué sé yo, si hago fútbol, entreno tren superior. Si hago tenis, es unilateral. Si hago remo, no trabajo mucho pectorales, por ejemplo. Entonces, el gimnasio, el levantamiento olímpico, el CrossFit, entrenás todo y todas las capacidades físicas, todo. Y a mí no me gustan las máquinas con cromo y espejos en un gimnasio. A mí me encanta esa cosa rústica del levantamiento olímpico, De de esos mezclar, de gimnasios ejercicio. ánperos donde, Sí, sí. donde se trabaja en serio, ¿no? Y entonces me encantó, me fascinó el CrossFit, ¿sí? Entonces lo he practicado, lo hago cada tanto, me cuesta, es duro, Sí, pero, pero me sí. fascina, me parece algo increíble, genial, ¿está bien? Pero, qué sé yo, no, he trabajado con muchos deportes y me han encantado todos, ¿sí? Eh, No, no, no hay uno Sería específico, injusto digamos. que nombre alguno por encima de otros, ¿no? Claro, claro. Fran, acá que nombraste en su momento un poquito de lo que es la antropometría y demás, ¿cómo fueron tus inicios en esto del tema de antropometría, de Isaac? También sumado a la curiosidad, me imagino, y querer aprender más, pero esto que fuiste avanzando, Isaac uno 3 y 4 demás, eh, ¿qué te llevó Encontré, a eso? encontré el otro día un, un recorte en la tapa de atrás de una revista con un aviso para hacer el curso de tensión dinámica de Charles Atlas. Yo tenía 13, 14 años y te pedían que midas con 1 centímetro tu brazo flexionado, el antebrazo, la muñeca, el tórax, todo eso. Y esas fueron mis primeras medidas, que qué sé yo, lo Excelente. hice con la cinta de costurera de mi mamá. No, Eh, Después, bueno, me acuerdo, estando en Estados Unidos, en la universidad hubo una especie de feria de actividad física. Te medían el colesterol, te medían un test, un nivel de fitness, y había un señor con un calibre que te medía los pliegues y te calculaba el porcentaje graso. Ese señor, Jeff Oliver, después terminó siendo uno de mis mejores amigos, vino a Argentina y todo, me fascina, y, y me encantó eso, me rompió la cabeza, me pareció fascinante. Y a partir de ahí, bueno, compré un calibre que era un desastre, un calibre plástico de mierda. Y finalmente compré un Lange, que no es el mejor calibre, pero bueno, no conocía otro. Y no sabía cómo medir, entonces veía panfletos, ¿sí? Veía y hacía lo que podía. Y medía todo mal, no marcaba, no medía duplicado,
¿cómo es? No, le erraba los lugares. Yo pensaba que la espina, que el pliegue supraespinal estaba atrás, en la espalda, en la zona de riñones. Yo lo medía ahí. Entonces, pero lo hacía, al menos lo hacía cuando nadie hacía nada. ¿Se entiende? Claro, Y si subía claro, la claro. grasa, se notaba, y si bajaba, se notaba. Entonces empecé con eso. Hasta que hubo gente que me dijo, no, pero escúchame, mucho más. Vos podés medir perímetros para masa muscular, podés medir los diámetros para la masa ósea, tenés los fraccionamientos anatómicos. Yo digo, ¿qué? Bien. ¿Qué es eso? Y me enseñaron ese tema con el doctor Juan Carlos Massa, y me pareció fascinante, fascinante, tan fascinante, que como es, esto era año 95, 96, me acuerdo cuando lo descubrí, estuve toda la noche, me medía yo mismo, hasta frente a un espejo me tomaba los pliegues con herramientas de una ferretería, lo que para medir los diámetros, me cortaba la piel, no importa, pero, y cargaba los datos en un Excel, ¿sí? Que había en esa época, que era de Canadá. Y entonces, ¿cómo es? Me empezó a fascinar este tema, pero había muy poca información, no había cursos Isaac. Y en el año Claro. 96 hay un congreso, de esos congresos que había en Rosario, que el doctor Massa trajo a las eminencias del mundo, a las 280 eminencias del mundo, con el dólar 1 a 1. Y me acuerdo, fui, y la Isaac había hecho un trabajo en Uruguay en la Copa América del 95. Midió todos los equipos de fútbol, estaban presentando los resultados, el doctor Rienzi, Edgardo Rienzi, junto con Juan Carlos Massa. Y tenían ahí el kit de herramientas de antropometría que habían usado, el Roscraft de Canadá, que habían usado en ese estudio. Y estaba un poco roto, qué sé yo, lo estaban vendiendo. ¿Y cómo es? Bueno, ¿y cuánto cuesta? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta? Y me dijeron, no, $1.600. Y yo, $1.600. Año 96. ¿Está bien? Bueno. Entonces, ¿qué hice? Averigüé en Canadian Airlines que el pasaje a Canadá era $800 y que el kit en Canadá costaba $800. Entonces, ¿qué hice? Al mes siguiente me compré un pasaje a Vancouver, Canadá, fui, me bajé, llamé a la casa de Bill Ross, porque no tenía celular, no tenía internet en esa época, y me pedí direcciones de cómo llegar. Alquilé un auto y fui hasta su casa, así de una. Y él me dijo, yo me pregunté, ¿cómo identifico tu casa? Y yo, dice, es simple, es la casa con la puerta color chicle, el bubble gum door, rosada. Y ya me cayó simpático. El tipo era una eminencia. Sí. Y entonces llego, como a las 10, 9 de la noche, una cosa así. Y digo, hola, soy Francis Holby, vengo de Argentina, vengo a comprarte un kit. Y como es, yo pensé que le iba a comprar y chao. Me dice, pasá, me invita a pasar. Ok. Saludo a su señora, me llevo a su oficina, estaba trabajando en 2 computadoras a la vez, y veo todas las tesis de sus grandes alumnos, de Alan Martin, de Don Drinkwater, de Linda Howe Cooper, todas las tesis de los cadáveres, todo el desarrollo de los 5 componentes, las mediciones de los Juegos Olímpicos, de los Mundiales de Deportes Acuáticos. Yo no podía creer, era Chocho. Disney eso para mí. Y todas las herramientas Roscraft y eso que él usaba, y estaba con Walt Disney, con él, estaba con Walt Disney en Disneylandia, con el Pato Donald, ¿sí? Mickey y Tribilín, estaba con todos. Yo no podía creer. Yo tenía muchas preguntas. Y le preguntaba, y él abría una base de datos y me mostraba cosas. Y me decía, y yo entendía el 50% de lo que me decía, porque él habla muy complicado, y eran cosas que me superaban. Como te dije, a mí me cuesta la información, me cuesta mucho entender las cosas. Y ahí me invitaron a cenar, me quedé a cenar, que me dio vergüenza, qué sé yo. Seguimos charlando de cosas y todo, y yo empezaba a cubrir baches en toda esta historia de la cineantropometría, la Isaac, esto y que el otro, y su fundación, y los estudios, y esto, y las dudas. Y de repente yo me daba cuenta, ya estás 5 horas más atrás que acá. Entonces miro la hora, hago el cálculo, y digo, era como la 1:30 de la mañana. Digo, yo sabía que
en Norteamérica se van a dormir a las 9, ¿viste? No Sí, son como nosotros. Yo digo, no, Bill, perdón, me olvidé la hora, me tengo que ir a buscar un hotel, perdón, vuelvo mañana. Dice, de ninguna manera, tu cuarto está hecho arriba. Y yo digo, no, pero puede ser. Y me quedé arriba, en el cuarto, que fue en la misma cama, en el mismo cuarto, donde vivió 3 años Deborah Kerr, la gran nutricionista australiana, que desarrolló el 5 componentes y que estudió con Bill Ross viviendo en su casa, ahí en la Universidad Simon Fraser. Y yo estaba acá, la acabo de mi ídola. Entonces agarraba las pinzas y decía, a ver si quedó algún un ADN, pelito, algún bueno. pelo que quede. Sí, Claro, ella se había ido en el año 90 y 89 y entra en el 96. Bueno, en fin, y me quedé 3 días ahí con él y traje los primeros 2 equipos. Entonces, y después fui a visitarlo a Lindsay Carter, el creador del somatotipo, en San Diego, y el tipo me recibió re bien en la Universidad de San Diego y me compartió, los dos me compartieron software, me compartieron bases de datos, todo, ¿sí? Genial, pero no había certificaciones. Yo pedí que me chequeen las medidas. Y después, bueno, fui a Cuba a estudiar cine, antropometría, crecimiento y desarrollo, todo, con el Chino Rodríguez, un gran profesor. Tuve grandes profesores en Cuba. Fue muy duro, pero lo hice y aprendí mucho también ahí. Toda esta gran familia de antropometría, ¿no? Y después todos los años, que era el Colegio Americano de Medicina del Deporte, yo viajaba, asistía al congreso y me quedaba con la familia Ross ayudándonos en el stand, conociendo gente y traía equipos a Argentina de vuelta. Pero después de la crisis del 2001-2002, que se la devaluó tanto, estos equipos de $800 valían el triple en Argentina. claro. Entonces fue ahí como le pedí a Bill Ross permiso para fabricarlos en Argentina. Entonces estuvimos un año desarrollando los equipos con un ingeniero industrial en Argentina y consiguiendo los permisos con la Embajada de Canadá, con Bill Ross. Y bueno, dijimos, bueno, le pago $5.000 por año por el derecho de usar la marca, venderlo en Sudamérica, ¿sí? Y conseguí fabricarlo a $400, mitad del precio de lo que estaba allá, ¿verdad? Con una excelente calidad todo. Después diseñé el calibre para reemplazar el Carpenter a bajo costo. Siempre tratando de bajar Claro, los costos, ¿no? sí. Esa era la idea. Para que Y sea esta acceso para relación todos. tiene 20 años. Hace 20 años que lo fabrico. Y cómo es, y le fui pagando todos los años a la familia Ross el derecho para usar sus equipos, todo. Y cómo es, y ya en el año 2000 fue la primera vez que hubo un curso Isaac en Argentina, que vino Alan Martin y cómo es, Lindsay Carter. Y como ya me conocían tanto de esos últimos 5 años, yo los mataba a preguntas, ¿viste? Me Sí, regalaron libros. Tengo una biblioteca llena de las cosas que me han regalado, con dedicatorias, todo. Y como es, bueno, ahí me postularon para nivel 3 instructor de la ISAC. Y a partir de ahí fui instructor y empecé a dar cursos, primero ayudando al doctor Massa en Rosario, después yendo a Brasil a dar los cursos allá. Y con esa certificación aproveché y me postulé como antropometrista para los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, que se iba a hacer un proyecto antropométrico de remo, canotaje y kayak. Y Deborah Kerr me aceptó, entonces fui, estuve un mes con toda esta gente, con Tim Ackland, Deborah Kerr, Bill Ross, medimos más de 400 atletas de todo el mundo, de remo, canotaje, kayak. Fue increíble, fue fascinante, sí. aprendí Qué muchísimo, lindo. ¿no? Y bueno, a partir de ahí empecé a hacer los cursos y ya en el 2006 Carter me postula para nivel 4, criterio, y yo no sentía que debía, estuve un año sin aceptar eso. Y luego al año me dijo, mira, necesitamos un nivel 4 en Sudamérica para generar instructores. Entonces acepté, pero no es que me sentía a nivel 4.
y porque en mi currículum académico no tenía la cantidad de papers científicos publicados, no tenía un doctorado y esas cosas, ¿no? Y bueno, empecé a formar instructores, a hacer esta gran familia de cine antropometría de la ISAC y nos fue recontra bien. Y ayudamos a todos los colegas a conseguir trabajos en todos los clubes de fútbol, clubes de rugby, de hockey, en todas las selecciones. Tenemos exalumnos y gente y compartimos todos los datos y ahí con Castilla y la estadística finalmente los empezamos a ordenar y publicar. Y fue fantástico, ¿no? Y terminando con la invitación del Comité Olímpico Internacional a ir a Suiza a escribir el capítulo de deportes de equipo, que me lo asignaron. Gracias a todo el trabajo que hicimos en conjunto, todos los nutricionistas, nutriólogos de América Latina y de España. Entonces, ha sido increíble, fue increíble. Estoy muy agradecido. He tenido suerte, he tenido grandes profesores, grandes amigos, colegas, y entre todos hicimos un trabajo del cual podemos sentirnos orgullosos, ¿sí? Y hoy me encanta que haya entusiasmo de jóvenes como vos, o todos los jóvenes que me escriben o toman mis cursos, hacen el esfuerzo de tomar un curso mío, y yo valoro muchísimo eso. Y bueno, y les quiero compartir todo, las bases de datos, el software, todo eso, ¿no? Entonces me toca este rol ahora, no estoy más con equipos, no tolero más estar con equipos, ni pacientes, ni nada, odio hacer una dieta, pero como es, me está interesando mucho todo este desarrollo que estamos haciendo ahora en Estados Unidos, con los deportes profesionales. Fran, una cosita que dijiste que fue suerte y yo veo que tal vez no fue suerte, sino que fueron ganas de crecer y de aprender y de conocer todo lo que te rodea. Creo que es más eso Bueno, está que bien, suerte. pero yo también he tenido posibilidades, tuve la posibilidad de irme afuera, tuve la oportunidad por un tema histórico de poder ahorrar en dólares, que la gente hoy no puede. ¿Entendés? Tuve la oportunidad de aprender inglés, ¿viste? Tuve la oportunidad de estudiar con Castilla. Tuve mucha suerte. Yo creo que tuve suerte y bueno, pero a la suerte hay que ayudarla, ¿sí? Hay que ayudar. Como decía Pasteur, la suerte ayuda a los preparados. ¿Está bien? Claro, totalmente. O como decía Jack Nicklaus, el golfista, que lo acusaban de tener suerte. Decía, yo no entiendo, cuanto más practico, más suerte tengo. Era todo trabajo duro. Fran, bueno, ahora como yendo un poquito más a lo que es nutrición y deporte, ¿qué importancia tiene la comunicación que trabajemos con los diferentes profesionales que trabajan en un equipo? Ya relacionado con el capítulo. Esencial, fundamental, sobre todo el preparador físico, el médico, el kinesiólogo, esa unión tiene que ser indestructible. Y es fundamental entender cuál es la dosis de trabajo que está dando el preparador físico, porque de ahí nosotros sabemos, bueno, qué sustratos reponer. ¿Se entiende? Es elemental. Y el preparador físico no da la misma carga todos los días a todos. Y después hay gente que necesita bajar, subir de peso. Hay gente que se deshidrata mucho más que otros. Hay gente que absorbe menos el hierro. O sea, es todo un mundo. Pero la unión con el médico y el preparador físico y el kinesiólogo y ahora el psicólogo. ¿Sí? Trabajé muchísimo con psicólogos, con recreacionales. Eso es fundamental. Totalmente. Bueno, y bueno, acá hay otra preguntita. ¿Qué recomendás a aquellos profesionales o futuros profesionales que piensan dedicarse a esta rama de la nutrición? Ok. Lo que más les recomiendo es tomar cursos de entrenamiento, aprender de fisiología del ejercicio, aprender de entrenamiento, de musculación deportiva, aprender a hacer un arranque y un envión bien hechos. Sepan todo, sientan lo que es el entrenamiento, qué duele un entrenamiento, ¿cómo es? Y en los cursos de entrenamiento no solo van a aprender la fisiología, la biomecánica, para saber cómo reponerlo con los nutrientes,
sino que van a generar los vínculos de por vida de la gente que les va a abrir las puertas a oportunidades laborales. Entonces, eso es fundamental. Después, todo lo adicional, tomar cursos de cocina, aprender a cocinar, cursos de psicología, cursos de fisiología del ejercicio, de biomecánica, si les gusta la parte científica, de estadística, lectura crítica de información científica, comunicación en redes sociales, marketing personal, finanzas personales, todas esas cosas son fundamentales, ¿no? Suman, todo suma. Excelente. Bueno, ¿y qué es lo que no se debe hacer? No se debe subirse a las modas. O sea, yo en estos 30 años, ¿sabes la cantidad de modas que vi? ¿Te acordás cuando estaba el picolinato de cromo? Que era, si no das picolinato de cromo no existís. ¿Y dónde está ahora? ¿Dónde estaba la inosina? ¡Wow! La inosina era el secreto de los soviéticos. Pero era un adaptógeno. ¿Y qué es un adaptógeno? Es adaptógeno. Ajá, y mostrame el paper donde, mirá, te recuperas más. ¿Y tira más lejos? ¿Levanta más peso? No, pero se adaptó mejor. ¿Y mejoró el rendimiento? No sabemos, pero se adaptó. Adaptógeno, del fondo del Mar Negro sacan esta inosina. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está el dibencoside del año 89? Que te lo ponías esta B12 debajo de la lengua y te daba, ¿sí? Las modas de las dietas. ¿Dónde está la dieta, qué sé yo? La dieta disociada. Todo el mundo dieta disociada. Y todo el mundo saltaba la disociada. La low carb, la dieta, la very low calorie diet, la de 400, 800 calorías. ¿Cómo es? No, la South Beach, la de este francés que decía que la zanahoria engorda, como era Montignac, la de Montignac, y leían el libro de Montignac. La dieta de la zona de Barry Sears, no más del 40% de hidrato de carbono. Después la paleo, después, ¿cómo es? Y la gente que se sube a esto, las dietas tienen, le puede servir a alguna gente por algún tiempo y listo. Y después pasan de moda. Por ejemplo, ahora me dicen, mira, en el básquet profesional están todos haciendo ayuno intermitente y qué sé yo, método Busquets, no sé qué miércoles. Ok, todo bien. Y esta es la posta. Perdón, ¿ustedes son de básquet? Sí. Perdón, hace 4 años ustedes estaban fanatizados con la paleo. De hecho, estaban comprando campos para ir a cazar y hacer la paleo al pie de la letra. Y todo era paleo. ¿Y ahora qué pasó con la paleo? No, pues, bueno, ¿se entiende? Entonces, evitar subirse a las modas de los suplementos y las dietas, ¿está bien? Porque te quemás. Si vos asociás tu persona, tu nombre, tu profesión a una cosa que está de moda temporariamente y no está totalmente probado, y no tiene 2 o 3 años de agua bajo el puente, cuando eso se quema, te quemaste vos. Ese es el que daba la pastilla tal. Ese es el que estaba recomendando tal. Ese se hizo famosa con tal dieta. Mantenga la coherencia. ¿Va? Otra cosa, no traten de... Hay gente que le gusta mucho el protagonismo. Me parece genial que te guste el protagonismo. Está bien. Pero el protagonismo lo podés lograr trabajando mucho, haciendo estudios que contribuyen a la ciencia, ¿está bien? No disfrazándote del rebelde nutricional. No, yo soy alternativo, Soy lo mismo, exactamente lo mismo, de los que estudiaron 100 años, estudios científicos. Soy igual de bueno, pero diferente. ¿Está bien? No, sos un chanta, sos un charlatán. ¿Está bien? Y sos un peligro, porque estás haciendo mal a la gente. ¿Entendés? No. Los nutricionistas no saben nada. Los médicos no saben nada. Este es el gurú perseguido por la ciencia, perseguido por las farmacológicas. Y se inventan toda esta teoría conspirativa, se disfrazan de rebelde nutricional con la solución, y son un peligro. ¿Está bien?
Está bien, ¿figurás así? Sí, figurás. Llamás mucho la atención, haciéndote rebelde. Pero, ¿querés notoriedad? ¿Viste? Deja de hacerte Claro. rebelde. Eso es algo adolescente. ¿Sí? ¿Por qué no meté 10 años de trabajo bueno? Bien hecho. ¿Ah? No, pero yo Claro. soy científico. No sos científico por meterte en Google Académico o PubMed. Científico es alguien que hace estudios, los somete al escrutinio de sus pares y publica. ¿Está bien? Yo no me considero científico, pero tengo por lo menos media docena de papers publicados en Inglaterra, Europa, Estados Unidos. Yo no soy científico, yo lo sé. Hay gente que o gente que cita, se autocita en Facebook. No, pero lo he Entonces, visto. bueno, eviten esas cosas. Eviten esas cosas, ¿no? Bien. Bien, Fran, como para ir cerrando y no quitarte mucho más tiempo, tenía otras preguntas, pero si te parece darle un espacio a que pregunten los participantes, ¿te parece? Por supuesto. Perfecto, a ver si tienen preguntas, chicos y chicas, lo pueden hacer acá en la cajita de preguntas y vamos a estar respondiendo algunas. Así que acá hay dos. A ver. Libros que recomiendes sobre nutrición para deportes específicos. Saludos desde México. Bueno, Luis Burke con John Holly escribieron uno específico de deportes, ¿sí? Pero en habla hispana, mi gran amiga Marcia Onsari ha escrito varios libros de nutrición deportiva también, ¿no? Que valen la pena. Pero, ¿cómo es? Jeukendrup, Louis Burke, Stu Phillips, Trent Ellingworth, ¿cómo es? Dan Bernardot. Todos han escrito varios libros, varios textos, ¿sí? Bastante interesantes. Mel Williams para principiantes. A mí me encantaba Mel Williams porque era fácil de entender. Excelente. Bien. Bueno, paso a otra preguntita. Eh, acá va una interesante. ¿Qué ha sido lo mejor de trabajar con deportistas de alto rendimiento? Uf, lo que aprendés, no solo con alto rendimiento, sino todo lo que aprendés. Aprendés y lo que te y lo que te corre tu estado de conocimiento actual. Vos creías que una cosa era así y, y también que muchos atletas de alto rendimiento tienen una genética que yo he conocido jugadores de fútbol que comen todos los días en McDonald's, no desayunan, beben alcohol en demasía y son goleadores y tienen una composición corporal impecable. ¿Qué le puede decir? No, Son excepciones a la regla. ¿Está bien? claro, Y claro. venían y me lo decían, mira, Fran, yo no hice nada de lo que me dijiste, así estoy. Y ellos decían, muy bien, cuando tengas 25 años, ¿sí? Hablamos de vuelta. A Claro, los ahí. 25 y a los 30, ¿sí? Ya empezaban a venir, Fran, ¿puedo hablar con vos un minuto? Sí, ¿cómo no? ¿Qué pasa? Mira, esto no me pasaba antes, pero ahora estoy teniendo este rollo acá y me Claro, siento más tira. lento. Ah, ¿viste? Ahí está la excepción. Bueno, Fran, vamos a otra. A ver. Bien. Acá va uno. Para los estudiantes de nutrición, ¿qué curso complementario recomendás para meternos en nutrición deportiva? Puedo responderla yo, Fran. Les recomiendo los cursos de Francis, ¿sí? Los cursos de Francis Horwitz. Te pago, te De pago, te nutrición. pago. Después hablamos. Los cursos de nutrición y deporte de Francis Horwitz, que la verdad que están muy buenos. Lo hice y hay mucha información y bueno, el trato de Francis es único y como lo dijo él, siempre la información está disponible para todos y para todas y no tiene problema con eso. No sé si Francis, vos tenés algún Sí, otro para recomendar. yo recomiendo cursos si sos nutricionista, estudiando nutrición, cursos de entrenamiento. Cursos de entrenamiento, de fisiología, de ejercicio, de biomecánica, esas cosas. Ayuda mucho eso.
curso de chef. Bien. Bueno, dos preguntitas más y ¿Cómo vamos no? cerrando. Así vas a cenar, porque si no... Merendé demasiado. Bien. Bueno, son este mismo. Eh, acá hay uno también que... ¿cuándo estará disponible tu material de antropometría? Bueno, No sé si Argentina esto se puede llega responder. el 21 de abril, llega a la aduana. ¿Cuánto tiempo va a tardar en sacar de la aduana? No sé. ¿Puedo sacarlo de la aduana? No sé. ¿Tengo dinero para sacarlo de la aduana? No sé. No sé. Pero en el resto del mundo ya empieza a estar disponible, ya se está comercializando en Estados Unidos, por ejemplo. La Liga Nacional de Béisbol lo está adoptando como equipo oficial. Y como es, y ahora acabo de enviar unos equipos a España, pero sí, todavía no lo subí en redes, porque bueno, estoy esperando que llegue a Argentina, ¿no? Excelente. Bueno, Fran. Y bien. Y acá hay una última. ¿Qué papel crees que cumple la fisiología a la hora de ser entrenador personal? Y es fundamental, porque la fisiología es lo que te indica primero qué área tiene que mejorar el alumno. Si es el área aeróbica, el área de fuerza, el área de flexibilidad, el área de resistencia, de tolerancia al lactato, ¿sí? Después te dice el estado actual del sujeto y después la prescripción de ejercicios y de nutrición va en línea con eso. ¿Bien? Es como que es como un automóvil, lo llevas al mecánico y tiene que hacer una evaluación. ¿Qué le pasa? No, mira, viste, los cilindros están disparando mal. Bueno, habrá que checar las bujías, cambiar las bujías. Los neumáticos están desinflados, ¿se entiende? Está gastando demasiada gasolina. Bueno, regular el carburador, todas esas cosas. Entonces, es clave, es la base. Fisiología es la base para luego prescribir el ejercicio y nutrición. Bien. Bueno, bueno, Fran, ya hay varias preguntas más, pero bueno, no quiero sacarte mucho más tiempo. Por Eh, favor. agradecerte muchísimo por esta predisposición que estuviste desde un principio y bueno, de participar en esta actividad para seguir fortaleciendo esto de la alianza latinoamericana que bueno, es lo que nos va a hacer crecer a todos y a todas y que buscamos que haya Sí. más unión, más unión. Los Eh, nutricionistas de América Latina, nutriólogos en México, son realmente, tienen un nivel superlativo a nivel mundial, se los aseguro. He trabajado en varios países fuera de América Latina, en Asia, en Europa, en Australia, en Norteamérica, y les aseguro que el nivel y la capacidad de resolver problemas que tienen es superlativa. Están haciendo un gran trabajo y ¿cómo es? Eh, Tal vez nos falta un poco más de marketing personal para monetizarlo un poco más, ¿no? Pero se está valorando mucho más, se está pagando un poco mejor, va, en algunos países. sí, Y como es, yo creo que tiene un gran futuro, es un gran momento para hacer nutrición deportiva, es genial, genial. Me encanta que está teniendo el auge y me encanta que mis ex alumnos tengan tanto éxito. Ustedes como, qué sé yo, Romina Garavaglia, Luciano Pena, Marcelo Kudelka, Margarita Posada, que está con los equipos allá, Beatriz Bullosa, la gente de Perú con el Comité Olímpico, en Chile, Carlos Jorquera, en Uruguay, Miguel Casares. O sea, en todos estos países, en Colombia, como es Astrid, en todos estos países es tan genial lo que están haciendo que la verdad, sí, ni yo me lo hubiese imaginado. Y hacen cosas que yo digo, uy, yo no hacía eso. Qué claro, impresionante lo que están haciendo. O sea que claro. genial, genial lo que están haciendo.
Fran, ¿qué le recomendás a las nuevas generaciones de nutricionistas especialistas en deportes y no especialistas? Que pasión, que lo hagan con toda la pasión. La pasión se contagia, gente. Hagan lo que les apasiona. Y les gusta esto, yo percibo la pasión cuando me escriben. ¿Entienden? Entonces, esto contagia. Hagan lo que les gusta, háganlo con pasión, estudien con pasión, trabajen con pasión. No corten esquinas, no tomen el camino más corto por ser vagos, ¿sí? Pónganle esfuerzo y pónganle perseverancia. Yo no tenía talento, yo no tenía capacidad de estudiar, no tenía dinero, pero sí tenía, como es, perseverancia, mucha perseverancia. Y la perseverancia siempre gana. Así que no paren, no paren. Sigan, sigan, insistan. Bueno, yo creo que como algunas palabras para despedirte, que te caracterizan humildad, perseverancia y trabajo duro, y toda la historia que contaste desde un principio lo marca claramente, así que bueno, estás acá porque te lo mereces y seguramente vas a seguir creciendo y ya estás tomando un papel, como decís vos, de formador. Ya te formaste, y igual siempre se sigue formando uno, pero ahora estás cumpliendo como otro rol y la verdad es que mucha gente te sigue por cómo sos. Así que bueno, Fran, agradecerte muchísimo y bueno, nos estamos viendo en algún Dale, lado post-COVID pronto, espero, seguramente. cuando Así termine esta que locura. sí, te mando un abrazo grande y otra vez Dale. muchas gracias. Un abrazo enorme y gracias a todos los que tomaron el trabajo de escucharnos. Chao, que estén Así es. súper bien.